Hola, esto es una clase grabada en la que voy a explicar rápidamente el complemento predicativo. Es un complemento que se da en nivel 2 y en nivel 1 se da más adelante porque es un poco difícil de hacer. El complemento predicativo, que abreviamos como CPVO, es la función sintáctica que, por un lado, complementa al verbo y, por otro, expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo. Esto es lo más curioso del complemento predicativo, que tiene que ver con el sujeto o el complemento directo, pero es un complemento verbal, como pone aquí. Por un lado complementa el verbo, es decir, que tiene algo que ver con la acción del verbo, y por otro dice algo del sujeto del complemento directo. Por ejemplo, su hija salió muy contenta del examen. Vamos a hacerlo aquí en las hojas. Su hija salió muy contenta del examen. Salió muy contenta del examen. Vale, pues hay una cosa esencial. Primero vamos a hacer análisis morfológico de esta oración. Su determinante, hija sustantivo, salió verbo, muy adverbio, contenta es un adjetivo, ¿verdad? Del, esto es preposición más determinante y examen sustantivo. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado en esta oración? Pues su hija es el sujeto, sintagma nominal sujeto, y el predicado salió muy contenta del examen, ¿verdad? Hasta ahora todo esto lo sabemos hacer. Núcleo del sujeto, hija. Su es determinante y ponemos otra vez determinante porque estamos haciendo el análisis sintáctico y ya veo que hay mucha gente que empieza a mezclar cosas y es mejor que separemos una de la otra. El núcleo del predicado salió muy contenta y del examen van a ser dos complementos. Por un lado, tenemos que de dónde salió del examen, ¿no? Por así decir, de dónde salió, ¿no? Tenemos del examen. Y claro, y ahora tenemos lo de muy contento, que podríamos decir lo de cómo salió. Pero no siempre tenemos que preguntar la pregunta cómo. Vamos a ver que no hay pregunta para el complemento predicativo. No hay pregunta para el complemento predicativo. ¿Vale? Lo que vamos a ver es que es esto, efectivamente, salió muy contenta. Esto es un sintagma adjetival, ¿vale? Porque el núcleo es contenta y muy, que solamente es un modificador. Es el complemento predicativo, muy contento. Claro, parece que tenemos esta pregunta de cómo salió, pero ya anticipo, que lo ponen los apuntes, no confundir con el complemento circunstancial de modo, ¿vale? No confundir con el complemento circunstancial de modo, aunque hagamos la pregunta ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenemos aquí una cosa muy importante, que es que esto es un adjetivo y hay concordancia, contenta, concordancia con qué, con hija, que es femenino, singular, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta concordancia de contenta con hija. Por lo tanto, estamos diciendo algo del sujeto, ¿vale? El complemento predicativo concuerda con el sujeto o con el complemento directo, que veremos ahora. Con uno de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí concuerda con el sujeto, ¿vale? Aquí tenemos este complemento predicativo. Vale, y por terminar de analizar la oración, aquí tenemos salió muy contenta del examen, que esto es un sintagma preposicional, que podemos entender de dos maneras, como complemento circunstancial del lugar o como complemento de régimen, que explicaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Aquí sería enlace más determinante y aquí sintagma nominal término y núcleo.
Vale, pues volvemos a nuestros apuntes, donde estábamos viendo ahora este otro ejemplo. Encontré secas las flores. Vamos a hacer ahora encontré secas las flores para que vean ustedes la diferencia con el complemento directo. Encontré secas las flores. Vamos a analizar esta oración morfológicamente primero. Encontré verbo, secas adjetivo, las determinante y flores sustantivo. ¿Cuál es el sujeto? Pues está omitido. Todo es el predicado porque el sujeto omitido es yo. ¿Vale? El sujeto omitido es yo. Y muy importante, por favor, decir el sujeto omitido cuál es, porque en muchos exámenes me estoy encontrando que pone la gente sujeto omitido sin decir qué sujeto omitido es. Yo, nosotros, tú, usted, ¿no? O sea, ¿cuál es el sujeto omitido? Hay que decirlo, si no, eso se queda a medias. Bien, entonces, en núcleo del predicado y de la oración encontré, que es el núcleo, ¿vale? ¿Y qué encontré? ¿Vale? Hago aquí la pregunta, ¿qué encontré? Las flores, ¿vale? Y podríamos sustituir la oración como las encontré secas, ¿vale? Entonces, aquí está el complemento directo, y es que las flores es el complemento directo. Le ponemos aquí la oración, sintagma nominal, complemento directo, determinante y núcleo, ¿vale? Y aquí tenemos este secas, que parece el complemento circunstancial de modo, pero no lo es, porque podemos pensar que la pregunta es ¿cómo las encontré? Secas. Pero aquí tenemos concordancia, secas en plural, en femenino con las flores, ¿no? Entonces aquí tenemos concordancia con esto, ¿vale? Secas está concordando con las flores, ¿vale? Está concordando con el complemento directo. Esta vez no es el sujeto, que es yo, sino las flores, lo que encontré con una cualidad o estado que es secas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que poner sintagma adjetival, complemento predicativo y núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un complemento predicativo que se refiere al complemento directo. ¿Vale? Este complemento predicativo es complemento predicativo de CD, de complemento directo, ¿vale? No del sujeto como estábamos viendo antes. Vale, pues seguimos con los apuntes y seguimos leyendo. Indica el complemento predicativo cómo salió del examen. Ya hemos dicho que parece un complemento circunstancial porque vemos cómo salió del examen o cómo estaban las flores, pero, y aquí voy a subrayar, ¿vale? No es complemento circunstancial porque concuerda con el sujeto o con el complemento directo. Suele ser un adjetivo, pero también un sustantivo o un sintagma preposicional que tenga un sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos los tres casos que se nos pueden dar con el complemento predicativo: sintagma adjetival, sintagma nominal o sintagma preposicional. Un ejemplo sería este que hemos dicho de salió ileso del accidente, ¿no? Salió ileso. Entonces ya sabemos que el sujeto omitido va a ser él. Había hecho la prueba de analizarlo hace un momento con el analizador sintáctico de sintaxis.org y lo hace bien. Voy a hacerlo más grande para que se vea esto, ¿vale? Entonces aquí vemos salió ileso del accidente. Y el sujeto, aquí pone él o ella porque esto no sabe que es inteligencia artificial y tendría que ser directamente él, porque si fuera ella sería ilesa, ¿no? Entonces, él, sujeto omitido, salió ileso del accidente, es el predicado verbal. Ileso es, efectivamente, un sintagma adjetival porque es un adjetivo complemento predicativo, ¿vale? Y luego aquí tenemos este sintagma preposicional, que aquí pone como complemento circunstancial del lugar, pero que ya veremos que es más correcto poner aquí complemento de régimen, que lo explicaré en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Y luego enlace, sintagma nominal, término y núcleo. Estoy viendo también algunos libros, otros lugares, donde el sintagma preposicional lo analizan de una forma diferente y confusa,
Por favor, sigan haciéndolo como yo digo, ¿de acuerdo? Mientras estén en mis clases, por favor. Bien. Entonces, ella se encuentra exhausta tras la carrera, es el mismo caso. Aquí tenemos el sujeto ella, ¿no? Y luego se encuentra exhausta tras la carrera, donde exhausta es el complemento predicativo, ¿vale? Aquí era ileso. Como veis, como ven ustedes, es una cualidad o un estado o una propiedad del sujeto o del complemento directo. Un síntoma nominal sería el siguiente caso. Eligieron delegado a Pedro o nombraron alcalde a Carlos. En estos casos son ambos del complemento directo, porque a Pedro es lo eligieron delegado. Esto es el complemento directo. Y el delegado, lo de ser delegado, es complemento predicativo, un rasgo, cualidad o propiedad o estado del complemento directo. Si nombraron alcalde a Carlos, lo nombraron alcalde. A Carlos es el complemento el complemento directo. ¿De acuerdo? A Carlos lo nombraron. Es el complemento directo. ¿Y qué propiedad o estado le dieron a Carlos? Alcalde, complemento predicativo. Concuerda. Si fuera a María, diríamos nombraron alcaldesa a María. Y luego con oraciones tan sencillas como llamarse, él se llama Juan, pues esto sería complemento predicativo, con un verbo que en este caso es pronominal, que ya explicaré más adelante, que son los verbos con se, llamarse. Un síntoma preposicional sería trabaja de barrendero. Entonces, de barrendero, todo ello es sintagma preposicional, complemento predicativo, porque estamos diciendo una cualidad o estado del sujeto que sería él, ¿no? Él trabaja y eso es una propiedad de él, de barrendero. Otro con trabaja sería como dependiente, ¿no? En este caso el como está funcionando de preposición, cosa que no siempre hace, ¿vale? Como es una palabra que yo evito analizar porque da mucho. ¿Vale? Raúl trabaja como dependiente, eso sería sintagma preposicional, complemento predicativo, ¿vale? Sepan, recuerden que si ven la lista de preposiciones a, de, cabe, con, contra, de, desde, en, etcétera, la como no aparece como preposición, es una palabra que no suele ser conjunción, no suele ser un adverbio de modo, pero aquí está funcionando de preposición. Y muy importante, y aquí tenemos la parte más importante para recordar este apartado, que es que un adverbio no puede ser complemento predicativo, ya que no concuerda en género y número, y por lo tanto, cuando tengamos un adverbio, va a ser complemento circunstancial de modo. Vale, voy a quitarlo de seguramente. Cuando tengamos un adverbio, será complemento circunstancial de modo. No puede ser complemento predicativo. Y claro, ya os he puesto en la explicación previa que tanto el complemento circunstancial de modo como el predicativo responden a la pregunta ¿cómo? Pero no hay que confundirlos, ¿vale? Entonces voy a hacer unas pocas oraciones de aquí. Vamos a ver la de, por ejemplo, vi asustados a los rivales, la paloma durmió tranquila en la ventana, nombraron al alcalde a Pedro, y creo que con esta más ya tenemos. Entonces vamos a la hoja, vio asustados a los rivales. Vamos a analizar, vio asustados a los rivales. Esta oración, si no la ponen en un examen, tenemos que analizarla de esta manera. Vio, que no lleva tilde, es el verbo, ¿vale? Asustados, adjetivo, a, preposición, los, determinante, artículo, y rivales, sustantivo. ¿Quién vio asustados a los rivales? Pues él o ella, ¿vale? Tenemos que esto es el predicado. El sujeto está omitido. El sujeto omitido, él o ella. No más que sea él, porque las competiciones deportivas suelen ser por sexos. Vio es el núcleo, ¿de
acuerdo? Esto conviene detectar el verbo lo primero, ¿no? Cuando tenemos una oración. Pero yo recomiendo que antes de poner núcleo, verbo, tengamos en cuenta cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿vale? Lo podemos hacer un poco largo. Asustados y a los rivales. Entonces, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Vale? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿No? Cuidado con la pregunta ¿a quién vio? Porque a quién vio nos puede hacernos confundir con el complemento indirecto, pero esto a los rivales es complemento directo, ¿vale? ¿Por qué? A los rivales. ¿Por qué? Pues porque si lo sustituimos por lo, la, los, las, tenemos que decir los vio asustados. Los vio asustados. ¿Vale? Complemento directo. Todo esto lo hemos explicado ya y claro, alguien podría pensar que le suena bien lo de les vio asustados, porque tendría leísmo, como tenemos muchos españoles, pero tenemos que entonces hacer más pruebas. Si vemos las rivales, porque es femenino, diríamos las vio asustadas. Aunque sí, no diríamos les vio asustadas, las vio asustadas, ¿verdad? Seguiría siendo complemento directo si fuera femenino. Por eso es complemento directo seguro. Y además podríamos hacer la prueba de pasivo. Los rivales fueron vistos asustados, aunque suena un poco más raro. Bueno, entonces, a los rivales es sintagma preposicional, complemento directo. A, enlace, los rivales, sintagma nominal, término, determinante y núcleo. Sigan, por favor, haciendo así el sintagma preposicional. Sintagma preposicional que dentro tiene el enlace de la preposición y el sintagma nominal término, que es lo demás. Y dentro es donde va a estar el núcleo y lo que tenga. Bueno, asustados es un sintagma adjetival. Y esto es lo que estamos viendo, que asustados concuerda en plural y en masculino con los rivales, ¿no? Esto concuerda con esto. Concuerda. ¿Vale? Entonces, esto es complemento predicativo. Un complemento predicativo de complemento directo, no del sujeto, ¿vale? Y como sintagma adjetival que es, tiene su núcleo. Y así estaría hecha esta oración. Vamos a hacer otra. La paloma durmió tranquila en la ventana. La paloma durmió tranquila en la ventana. ¿Vale? En una clase presencial he dicho que hay un fenómeno que se llama metábasis, ¿vale? Metábasis, que es el cambio, el cambio de función sintáctica, el cambio de una palabra por otra, que funciona de una manera equivalente pero con otro tipo de palabras. Te explico. Que aquí podríamos haber dicho que tranquila viene a ser tranquilamente. Tranquilamente. En este caso, esto sería un adverbio y tranquila es un adjetivo, ¿no? Entonces, lo más correcto habría sido decir durmió tranquilamente la ventana, pero hemos cambiado el adverbio por un adjetivo, ¿vale? Y al hacer eso estamos haciendo lo que se llama una metábasis. Es como decir llegó rápido, en vez de decir llegó rápidamente, ¿vale? Es un cambio de categoría gramatical por uso del lenguaje, ya sea de una manera coloquial o ya sea de una manera poética, porque en literatura también se hacen, al ejercer la función poética del lenguaje, también se hacen muchos cambios de esto. Bueno, entonces la determinante, paloma, sustantivo, durmió, verbo, tranquila, es un adjetivo, en preposición, la determinante y ventana, sustantivo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? La paloma. ¿Quién durmió tranquila? La paloma, ¿no? Y durmió tranquila la ventana es el predicado. Sintagma nominal sujeto, la paloma.
durmió tranquila la ventana, sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del predicado y núcleo de la oración es el verbo. Durmió. Esto es lo más importante. Y paloma es el núcleo del sujeto y el determinante es la. ¿Cómo durmió la paloma? ¿Y dónde durmió? Pues durmió tranquila y durmió en la ventana. ¿Vale? Estamos haciéndole preguntas al verbo, estamos viendo complementos del verbo. ¿Cómo durmió y dónde durmió? Pues en la ventana es un sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, aquí no hay duda. En enlace, la ventana, sintagma nominal término, la determinante y ventana núcleo. Y tranquila, esto que parece un complemento circunstancial de modo, porque hemos dicho cómo durmió la paloma, es un sintagma adjetival y por lo tanto no puede ser complemento circunstancial de modo, porque el complemento circunstancial de modo tiene que ser un adverbio o otra cosa, pero no un adjetivo. Entonces esto es complemento predicativo. En este caso, tranquila es un complemento predicativo que concuerda con el sujeto, con el femenino singular del sujeto, que es la paloma. ¿Vale? Aquí la concordancia la tenemos hacia el sujeto, no hacia el complemento directo, como hemos visto en las oraciones anteriores. Dio asustados a los rivales. Entonces, la paloma durmió tranquila a la ventana, nos queda simplemente poner aquí núcleo en tranquilo. ¿Vale? Y ya estaría. Y tenemos también nombraron alcalde a Pedro. Nombraron alcalde a Pedro. Nombraron alcalde a Pedro. Es una oración muy sencilla. Vamos a ver poner el análisis morfológico, donde tenemos nombraron verbo, alcalde sustantivo, a preposición y Pedro sustantivo. ¿Quién nombró alcalde a Pedro? Pues no lo pone. Vamos a poner sintagma verbal, predicado verbal, y aquí de momento voy a poner sujeto omitido ellos o ellas, ¿vale? Pero ya anticipo que cuando explique las oraciones impersonales, esto también podría ser, lo pongo aquí, también puede ser una oración impersonal eventual. ¿Vale? Una oración impersonal eventual es aquella que tiene como verbo una tercera persona del plural, un verbo en tercera persona del plural, como llaman a la puerta, hablan mal de ti, pero no se dice deliberadamente el sujeto. Vale, ¿cuál es el núcleo del predicado y núcleo de la oración? El verbo. Nombraron. Y ahora tenemos alcalde y que nombraron a Pedro, ¿no? ¿Qué nombraron o a quién nombraron? A Pedro, ¿vale? Lo nombraron alcalde. Lo nombraron alcalde. ¿Vale? El lo es el complemento directo. Si tenemos dudas con le, pensamos en una mujer y diríamos la nombraron alcaldesa. ¿Verdad? Entonces aquí se ve que tenemos lo, la, los y las, por lo tanto esto es el complemento directo. Sintagma preposicional, complemento directo. Con su enlace, la A, y el sintagma nominal término, que es Pedro, y núcleo. ¿Y qué propiedad o estado le han dado a Pedro cuando lo han nombrado? ¿No? Que cómo lo han nombrado, no podemos hacer la pregunta. Lo que tenemos que ver es que esto está en singular y Pedro es singular. Entonces, alcalde concuerda con Pedro. ¿Vale? Si fuera María, tendríamos alcaldesa. Nombraron alcaldesa a María. Entonces tendríamos un rasgo, cualidad o estado de María. ¿Vale? Entonces, alcalde, que es un sustantivo, es un sintagma nominal complemento predicativo. ¿Vale? Aquí ya no es sintagma adjetival cuando hemos dicho durmió tranquila en la ventana, vio asustados a los rivales. Casi siempre salen adjetivos, pero podemos encontrar, como en este caso, un sustantivo. ¿Vale? Y aquí núcleo. ¿De acuerdo? Entonces nombraron alcalde a Pedro, que es sintagma nominal complemento predicativo. Y por último voy a hacer una más,
compré el apartamento baratísimo es otra con complemento directo. Vamos a hacerla. Compré el apartamento baratísimo con este adjetivo superlativo, ¿verdad? Compré es el verbo, el determinante, apartamento, sustantivo, baratísimo, adjetivo. Adjetivo, calificativo, superlativo. ¿Cuál es el sujeto? Yo, ¿no? Compré el apartamento baratísimo, todo esto es el predicado. El núcleo es el verbo, es compré. Y el sujeto omitido, lo voy a poner aquí esta vez, sujeto omitido es yo. Yo compré el apartamento baratísimo, ¿vale? ¿Qué compré? ¿Qué compré? El apartamento, ¿no? Y podemos decir lo compré, ¿vale? Es que está claro que el apartamento es el complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. El determinante, apartamento, núcleo. Y baratísimo, este sintagma adjetival, ¿qué es? Pues algo, una cualidad que remite al complemento directo, ¿vale? Si fuera compré la furgoneta baratísima, pues tendríamos femenino singular, la furgoneta baratísima, ¿vale? Pero aquí es el apartamento. Entonces, esta concordancia nos revela que esto es complemento predicativo y se está refiriendo al complemento directo. Como sintagma que es, tiene que tener núcleo, ¿vale? Y no sé si hacer una de sintagma preposicional, la de Juan trabaja de camarero, no he hecho ninguno de sintagma preposicional, voy a hacerlo rápidamente. Juan trabaja de camarero, ¿no? Entonces, bueno, pues esto simplemente es decir sustantivo, verbo, preposición y sustantivo. ¿Cuál es el sujeto? Juan. Entonces, Juan, sintagma nominal sujeto. Trabaja de camarero es el predicado. El verbo trabaja es el núcleo. Entonces, núcleo y sujeto Juan. Y de camarero es un caso de sintagma preposicional, que en este caso, como camarero es algo que concuerda con el sujeto Juan, si fuera María sería camarera, es complemento predicativo. ¿Vale? Pero tenemos que terminar de analizar el sintagma poniendo enlace, sintagma nominal, término y núcleo. ¿De acuerdo? Así que esto ha sido la explicación del complemento predicativo. Y a continuación voy a explicar el complemento de resto.